elementos. Bueno, los primeros que vamos a trabajar son archivos, y a partir de ahí, bueno, el cuatrimestre que viene seguramente, esa misma información, bueno, en vez de guardarse en archivo de texto, ya sean con serializaciones o sin ellas, ya sean serializaciones estándar o no, la van a poder guardar también en bases de datos. Entonces, nada, ya van a tener más estructurado todo el tema de la información que se va a ir almacenando a lo largo del tiempo. Y después, bueno, siempre la idea es poder recurrir a esa información, recuperarla, modificarla, eliminarla, eh, y bueno, generar las aplicaciones correspondientes para que podamos aprovechar todos estos nuevos recursos. Hasta acá, nosotros creamos aplicaciones en donde, eh, si bien generamos objetos, los objetos por lo general se crean en un, entre comillas, main, que estaba, digamos, hardcodeado, no hay interacción, digamos, con el usuario, un ida y vuelta, digamos, porque, bueno, justamente toda esta primera gran parte de la materia, y casi llegando al final, se puso el foco, se apuntaron los cañones a la construcción y elaboración de sus clases y las jerarquías que después podemos ir aplicando, dejando, bueno, toda la parte interactiva, bueno, para casi el último tema que vamos a empezar a ver a partir del viernes. Y bueno, una vez que ya tenemos todos estos conocimientos acerca de la programación orientada a objetos, acerca de la nueva IDE, acerca del nuevo lenguaje de programación, recién ahí poder empezar a interactuar, digamos, con un usuario, entre comillas, lo vamos a hacer nosotros mismos, pero bueno, ya una aplicación que tenga un feedback, un ida y vuelta entre los datos que ingresa el usuario y los datos que almacena o muestra o procesa nuestra aplicación. Bueno, en el medio vamos a tener que tener la capacidad de guardar esta información en algún lugar, porque de vuelta, si no, el usuario va a generar una determinada cantidad de información, va a recibir en memoria un determinado tiempo, y cuando la aplicación se termine o finalice, esos datos se pierden. Bueno, en este primer momento, en esta primera etapa que tenemos en cuanto a este tipo de aplicaciones, bueno, vamos a guardar las mismas en archivos, principalmente de texto, como dije, por ahora o hasta hoy, digamos, sin ningún tipo de formato estandarizado, sino simplemente porque nosotros decidimos que los alumnos iban a guardar con primero legajo, después apellido, después nombres, con unos determinados caracteres de separación, y punto. Eso claramente no es algo estandarizado. Pero bueno, después finalmente poder, sí, virar a algo más estándar, y que se pueda compartir con otras aplicaciones. Del ejercicio número 2 de la guía de archivos, ¿lo pudieron terminar? ¿Hubo algún tipo de inconvenientes? ¿Algo que no pudieron resolver? Creo que habíamos llegado hasta el listado y el alta, y no me acuerdo si la modificación había entrado también. ¿Todo lo pudimos resolver? ¿Hubo algún problema? Bueno, perfecto. Em, impecable. Em, este ejercicio o formato de ejercicio que estamos haciendo referencia, es bueno que no tengan ningún tipo de duda y todos lo hayan podido resolver, porque justamente lo que viene
que van a hacer los exámenes, los segundos parciales y su posterior recuperatorio, justamente va a tener que ver con realizar CRUDs, es decir, altas, bajas, modificaciones y listados sobre archivos de distintas entidades. Entonces, perfecto, si no hay dudas, porque ese es como que el punto fuerte de esta segunda evaluación, que ya les digo, vienen en una semana y días, o sea, en 9 días ya tenemos el segundo parcial y faltan un par de temillas más. Así que, impecable. Profe, pregunta, Sí. disculpa. En la parte de serialización no hay ejercitación. No, porque vamos a reutilizar los ejercicios anteriores. Ah, ok, por las dudas. Gracias. Sí, sí. Porque de vuelta, ahora vamos a ver que serializar objetos es a partir de determinados métodos. Esos métodos eh, me van a permitir serializar de una determinada forma mis objetos. Y después, bueno, la idea es poder guardar esa información en algún soporte físico que persista el tiempo más allá de que se apague la aplicación. Es decir, básicamente guardar un archivo. Entonces, vamos a reutilizar esos mismos ejercicios, pero en vez de guardarlo con una estructura, digamos, random que elegimos nosotros, después lo vamos a empezar a guardar sobre algún determinado tipo de serialización. Y eso. Vamos a reutilizar esos mismos ejercicios que ya tenemos. Porque después es lo mismo. Más allá de, bueno, ahora en vez de guardarlo así, lo vamos a guardar así. Bueno, es aplicar algún tipo de método y listo. Sí. Disculpe, profe, está teniendo unos problemas con el mic. Cuando estaba hablando de la resolución del segundo ejercicio de archivos, no lo pude hacer. Quería saber si se podía mirar por encima la resolución, ya que es bastante importante para el tema del segundo parcial y eso. Y pero si ya me dijeron que no tienen ninguna duda y todos los pudieron resolver. Le Que, escribí, lo he escrito para el chat, pero bueno, por eso mismo. bueno, no sé, ¿quién lo quiere mostrar? Cualquiera de todos tus otros compañeros que ya lo resolvieron. Sí, si lo querés mostrar, muéstrenlo. ¿Quién quiere compartir? Si es de a uno, mejor, porque si son muchos no se puede compartir muchas pantallas a la vez. Clic, clic. Ya lo tienen resuelto, ya dijeron que lo pudieron resolver, que no hubo ningún problema. Es mostrar el código nada más para el compañero que lo quiere rechequear. O no es tan así que lo pudieron resolver. Clic, clic. Te dejaron más solo que Kung Fu. Y profe, a veces es difícil decir que él me hizo algo. Yo la verdad, profe, con una mano en el corazón no lo hice. Estoy un poquito atrasado con los ejercicios y Ok, estoy tratando de ponerme al día. bien. Ante toda la sinceridad. Hay uno que no lo hizo, uno que quiere ver cómo se resolvió. Y hay como 46 más que lo pudieron hacer, imagino. Porque si no, este es el momento. O sea, no sé qué van a esperar a que termine el cuatrimestre para decir, uy, me olvidé de modificar, me olvidé de eliminar. Es el CRUD que quiere el compañero. Ahí se generó un eco, no sé qué, algo dijiste, pero no se entendió mucho. ¿Cómo no escuché? Ahí está. No, que habías hablado y se generó como un eco, un retorno y no se había entendido nada de lo que dijiste. Que, Sí, perdón. El compañero quiere el CRUD.
Sí, supongo que ver, no sé, algún método en particular. Repito, creo que No, habíamos CRUD, resuelto puedo entre compartir. todos el alta y el listado. Faltaba la modificación, o la modificación ya también la empezamos a encarar o algo así había pasado. Si quieres, puedo compartir. Bueno, dale. ¿Qué parte puntualmente querés revisar? No, estoy bastante igual que Franco. Estoy haciendo la parte de Genetics y manejo de archivos. Me miré por encima, repasé la clase, pero no pude encargar los ejercicios. Pero Y eso lo como... hicimos en clase, ¿no? Sí, 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 pero no lo terminé. Sabía que terminarlo. Bueno, si puedes darle... Ah, bueno, tenías el control ruedita. Eh, darle un poco más de tamaño a las letras, mejor. ¿Te compraste el mouse? Eh, sí, pero a ver. Prendo el Bueno, ahí mouse. igual creo que se ve, pero bueno, yo por si después tenemos algún otro inconveniente. Bueno, Pero otro eh, día estuve experimentando y con el mouse tampoco puedo agrandar, profe, perdón. Y ¿no? con Alt y ruedita. Alt ruedita o alt más. Ahí va, pero para el otro lado. Ay, Excelente. bien. Bueno, nosotros, para hacer un breve repaso del ejercicio, teníamos una clase alumno que tenía legajo, apellido y nombre, todos privados, todos con sus getters, un constructor que recibía 3 parámetros para inicializar esos atributos y una sobreescritura del toString para que me devuelvan los atributos eh, separados por un espacio y un medio espacio, con el orden legajo primero, luego apellido y por último nombre. ¿Sí? Esa era nuestra entidad, digamos, principal. Después se pedía generar otra clase, que era la clase archivo, que tenía un método genérico que me permitía guardar un tipo de dato genérico en un determinado path y con un booleano, bueno, indicar si queríamos agregar o sobreescribir información de ese archivo. Un método leer, de acuerdo al path que le pasábamos, un método buscar alumno, que le pasábamos un legajo y un path para que busque sobre un determinado archivo y me retorne si se encontró ese legajo en todo ese archivo, sí o no. Y modificar y eliminar. ¿Sí? Que eso recibía un objeto alumno más el path. Y bueno, habría que hacer una búsqueda interna, digamos, y ante una coincidencia, eliminar o modificar ese registro. Bueno, la parte, de vuelta, hágame recordar, pero creo que la parte del listado y del alta o del ingreso de un registro de un alumno ya lo habíamos planteado en clase y creo que faltaban los modificar y los eliminar, o habíamos hecho el eliminar y no el modificar, o una de las dos, no me acuerdo bien. ¿Hasta dónde hemos llegado? Nos faltaba el de modificar, que yo sepa. Ok, bueno, posicionémonos entonces en el modificar. Ahí va. Bueno, este recibió entonces un objeto de tipo alumno y el path del archivo donde se supone que van a estar guardada la información de todos los demás alumnos. Perfecto. ¿Qué teníamos que hacer entonces? Bueno, teníamos que leer de nuestro archivo, ¿sí? Porque acá lo único que vamos a hacer es una búsqueda y nada más que eso. Entonces, también utilizamos el file reader, perfecto, metiéndolo dentro del buffer reader para que sea una búsqueda línea a línea. ¿Sí? Recordemos que de acuerdo a los objetos que tengamos, vamos a tener distintos métodos que me van a permitir recorrer o manipular el archivo de distintas formas. El buffer reader me permitía, con alguno de sus métodos,
leer toda una línea completa. Y esa línea completa se daba cuando se provocaba un salto de línea, es decir, un enter o un renglón nuevo sobre este archivo, que es lo que nosotros estamos buscando porque ahí vamos a guardar cada uno de nuestros registros. Entonces, dentro de una estructura repetitiva, perfecto, un while, tenemos que hacer esa lectura de líneas a líneas. Y mientras este método no nos retorne null, el null significa que ya no hay más líneas que recorrer en el archivo, vamos a ir recuperando esos registros. Como tenemos todo un registro completo, bueno, tenemos de vuelta, ahí se había planteado la discusión de cómo comparar estos registros con el objeto que recibimos como parámetro. Lo podemos comparar por el legajo, lo podemos comparar por el apellido y el nombre, o por los tres campos juntos. Bueno, eso dependerá de cómo hagamos esa búsqueda. Con la parte del legajo se supone que vamos a estar bien porque es un valor que no debería de repetirse entre distintos alumnos. Algo parecido nos pasará si tenemos que hacer una búsqueda sobre objeto de tipo persona con el DNI, o en un futuro con identificadores únicos tipo ID para algunos registros y demás. Bueno, siempre hay que elegir algún campo que no se repita. En caso de repetirse, bueno, encontraremos el primero y modificaremos / eliminaremos ese registro que encontramos. Entonces, en la variable línea vamos a tener cada uno de los registros con este formato especial de cada uno de nuestros alumnos guardados. Y lo que habíamos también mencionado para la parte, creo que del eliminar, si nos faltaba solo era que a partir del método split, que era un método dependiente de los strings, me permitía partir una cadena de caracteres en un array de tipo string con tantos elementos como cosas haya entre estos caracteres que yo le paso como separador. Bueno, en este caso esperábamos obtener como resultado un array de 3 elementos. En el primero el legajo, en el segundo el apellido y por último el nombre de cada uno de todos los alumnos que tenemos. Bueno, después hay que comparar, ¿sí? ¿Qué es lo que hace en la línea 54? Sí, perdón, me moviste ahí está, en la línea 59. Que hace la comparación, hay un poquito más, el 61, perdón, que hace la comparación entre el legajo recuperado del array de strings recuperado de la lectura del registro del archivo con, bueno, el legajo del objeto alumno que queremos modificar o eliminar. Bueno, el legajo del alumno lo accedo mediante su getter y el del archivo mediante la posición 0 de nuestro array. Bueno, hasta ahí es una comparación y nada más. Después dijimos, bueno, nosotros lo que podemos hacer es, para simular lo que es una eliminación de un archivo de texto o simular lo que es una modificación, bueno, primero hay que encontrarlo y después, en el caso de la eliminación, modificar ese renglón. ¿Sí? ¿Dónde está modificado el renglón? Línea, ¿qué es línea? Si puedes agrandar un poquito más. Para recorrer. No, pero yo me estoy fijando en la línea 61. Más arriba. Uy. Estamos por ahí. No funciona. ¿Se ve? Sí, creo que hasta incluso se achicó un poquito más. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, línea, allá arriba, ¿qué es? No veo dónde está definido líneas. Líneas es el array. No, Acá. acá está, ahí vi. Es una lista, está bien, es donde vamos a ir almacenando los
registros nuevos o modificados. Perfecto. Entonces, si yo encuentro que el legajo del archivo coincide con el objeto alumno y su atributo legajo, agrego a esta colección de strings el toString del alumno. Hasta ahí vamos. Ok. Y si no coincide, agrego la línea completa. Bueno, bien. Pero yo no sé si a eso no le hará falta después, tanto a la parte del else como a la parte del if, agregarle un salto de línea, porque eso te va... ya entendí, porque vas a usar la colección completa. Perfecto. Bueno, listo. Entonces, si hay coincidencia, agrego el toString del alumno. Y si no, agrego la línea que ya tenía, porque obviamente no es la que quiero modificar. Y así hasta que nada, recorra todo el archivo. Yo lo que le agregaría, además de la marca de que pude modificarlo, un break, para que no siga recorriendo el archivo, porque ya se supone de vuelta que tenemos un único alumno con un único legajo irrepetible en todo nuestro registro. Entonces, un break Cuando se ahí. termine todo acá. No, perdón. No, porque yo necesito después, eso me servía para eliminar. Yo necesito después que se siga guardando los demás, porque si no me va a quedar, Vacío. sí, me va a quedar un archivo con menos registros de los que teníamos, en vez de solo la misma cantidad pero con uno modificado. Así que hasta ahí, perfecto. Pero bueno, ahora lo que hay que hacer es reescribir el archivo, porque hasta ahora tengo la modificación en memoria, ¿sí? Lo tengo en esta lista de strings. Falta que se impacte nuevamente en el archivo de texto, si no, no hay modificación generada. Entonces, si la bandera está como que encontró una modificación, perfecto. Entro a escribir. Bueno, ahí yo no sé si haría todo eso, porque yo ya tengo un método que me escribe sobre archivos, ¿o no? No teníamos un agregar. De hecho, es un método genérico, El guardar. claro. ¿Qué pasa si yo en guardar, en vez de pasarle, como al principio, un objeto alumno y que me guarde ese alumno, le paso una lista de strings? ¿No me la va a guardar igual? Sí. Te puede guardar cualquier cosa, no tiene restricciones. Entonces le puedo pasar un objeto alumno o una colección de tipo list y tiene que poder guardarlo igual. Toda esa parte estamos como que repitiendo código. Eso se puede reutilizar con el método agregar genérico. Y en vez de pasarle un objeto alumno, le pasamos toda la lista completa. Y listo. Bien. O sea, toda esa parte del try con el catch, todo eso comentalo, como para que te quede. No, hasta ahí, exacto. Y después pone archivo.agregar, era, Guardar, ¿no? guardar, y ahí le pasamos como primer parámetro la lista, era líneas, en tu caso. El pad es el mismo pad que recibimos la primera vez, y como acá necesitamos que se sobrescriba, le vamos a pasar false, para que me pise el contenido del archivo anterior y lo reemplace por esta cosa nueva. No, ese modificado no va. Ese es el nombre del parámetro. Ahí va. Sí. Bueno, Es y el eso me va a true. devolver un booleano, imagino, el guardar.
Bueno, ahí podríamos, no. El método guardar ya retorna un booleano. Ah, Podríamos chequear no si me acuerdo de guardar. fue true o fue false. No, sin returne. Sí. Ahí podríamos poner un if para saber si se pudo guardar en el archivo o no. Y listo. If guardar, No, if, toda esa línea que tenés arriba. Sin el punto y coma. Pero pero sin el la punto y coma. borro. Sí, y sin el punto y coma. Entonces nada más, ahí está. Y bueno, ahí podemos poner un mensaje sobre la consola para ver si hubo algún problema al guardado o no. Un print de se guardó ok. Y si no, no se pudo guardar. En el if creo que te falta un paréntesis más sobre el final de cierre. No, el final. Ahí está. Y bueno, listo. Ya está. Después eso ya retorna true, false, no sé qué. Y ya está modificado nuestro, nuestro alumno. ¿Podría subir un poquito más, por favor? Ahí está, muchísimas gracias. Profe, acá Ujú. yo no estaba encontrando, ¿te acordás? El archivo TXT, solo cuando ponemos así en files. O sea, ¿es así? Sí, sí, sí. Por eso te decía, em, vos ahí en la IDE tiene como que distintas vistas. Bueno, tenés la vista del proyecto que te muestra o se focaliza en justamente la Las parte partes de... principales, poner. Claro. Y yo te decía, o en Files, o lo buscas directamente desde el explorador, o sea, de las carpetitas de Windows, donde está el proyecto. ¿A dónde? No, ¿de qué línea? Acá dice Ah, ya print vi. stack No, eso es, 3. te marca toda la pila de llamadas que hubo hasta que se generó la excepción. Tipo, se provocó una excepción en la línea, en este caso estamos en la 70. Bueno, que fue invocada en la línea 48 por el método pirulito, que a su vez fue invocada en la línea 33 por el otro método más pirulito, que fue originalmente este, invocado en la línea 8 del main, ponele. En realidad no los errores, sino por dónde pasó, digamos, el flujo de tu programa hasta llegar al error. Entonces vos ahí te das una idea, che, ¿por qué di un error? Ah, bueno, yo entré por este método, pasó por este otro, pasó por este, cuando en realidad tendría que haber pasado por otro, por él, no sé. Entonces ahí me di cuenta que hubo algo mal en la lógica o algo pasó para llegar a esta excepción. Exacto, sí, sí. De hecho, por eso decía eso mismo, o lo muestran, digamos, por consola, o lo podrían guardar en un archivo, ahora que sabemos cómo hacerlo, de tipo log, para que, bueno, esa información quede guardada y después, no sé, en algún otro momento, el programador o el que tenga que solucionar el problema vea, bueno, mira, a esta hora, tal usuario quiso hacer clic en tal botón, por decir algo, y me generó todo esto. Bueno, ahí tendrías que investigar, bueno, el por qué, el cómo, el cuándo y cómo solucionarlo. Entonces, eso es toda información para después poder solucionar determinados errores o lo que fuese. De vuelta, acá no sé si vale mucho la pena
porque de vuelta, tenemos una clase archivo que tiene una clase alumno y después un main que está, digamos, hardcodeando líneas de código. Entonces, nada, el track trace es, bueno, es del main al método de la clase archivo y punto, no hay mucho más. Pero bueno, esto está pensado obviamente para cualquier tipo de aplicación, independientemente si es una aplicación chiquitita en consola o una aplicación más grande, o sea, web, qué sé yo, de otro tipo de formato. Pero sí sirve para eso. Acá con que atrapemos el error y lo mostremos por un print, suficiente. Mirá, se provocó un error porque, no sé, el pad del archivo no teníamos permiso para escritura, qué sé yo, por decir algo. Listo. Ya con eso, suficiente. No es como un nivel más. Nos va a servir tal vez en otras materias para otras aplicaciones. Pero de vuelta, toda esta estructura no es exclusiva de Java, así que la van a tener presentes en otros tipos de aplicaciones también orientadas a objetos. No se llamará igual el método, pero bueno, hay siempre algo parecido. Bueno, listo, entonces ya tenemos la búsqueda interna de ese alumno a partir de su legajo, y si lo encuentro, modifico la información completa de ese alumno y después sobrescribo el mismo archivo a partir de el método genérico que ya estaba diseñado para justamente esto, ¿sí? Para poder escribir cualquier cosa. Bueno, lo reutilizamos. Listo. Y bueno, si hay algún tipo de error o lo que sea, se mostrará por consola. No debería, pero bueno, por las dudas ahí lo mostramos. Y bueno, el eliminar era algo casi igual, pero ahí sí, si no lo teníamos que, digamos, pasar o saltear, digamos. Si yo encuentro el registro que quiero eliminar, en vez de agregarlo a la colección que iba a formar parte del archivo, ese registro lo omito. Entonces finalmente voy a estar eliminando ese registro y voy a volver a sobreescribir. Que seguramente en esa parte va a pasar lo mismo. Cuando tenga que sobreescribir, ahí tengo que invocar al método guardar que ya tengo resuelto y no hacer un bloque nuevo, porque de hecho, no, más abajo. No estaba mirando qué línea es esa. Ahí en la parte de la línea 118, también está repetida de la anterior, que ya está repetida en el método guardar. Todo eso de vuelta. Va como lo tenés en el modificar. Ya invocamos directamente al método que está diseñado para guardar cualquier cosa, desde un objeto alumno a una lista de strings o lo que sea. No tiene todavía restricciones. Y todo ese bloque no va. No, el Di- if sí, digamos, el try catch. ah, Eso, comentalo. Bueno, comentalo. Y ahí te as- conviene copiar el bloquecito de arriba porque es exactamente el mismo. El que hicimos en el modificar. Ese. No, más abajo. Ese. Llamo al mismo método, ya sabe que tiene que guardar cosas en un determinado archivo. Listo, lo reutilizo. No hago de vuelta la misma instrucción. Excelente. Y bueno, después, nada, el agregar ya lo habíamos visto. Y el listar también. Bueno, ¿alguna duda? ¿Pregunta? Ahora sí, todos tenemos la resolución. Todo en orden, profe. Gracias, anota mi punto ahí, profe, anótalo. Excelente. gracias María. Bueno, nada. De vuelta, no, si hay alguien
que no entiende o que se trabó en algo, nada, pregunte porque este, nada, hay que justamente no nos podemos quedar con esa duda por más que venga atrasado de una semana o me falte hacer un ejercicio, una guía, etcétera, porque como les venimos diciendo desde casi que la primera clase, todos estos temas se van a ir acumulando, no es que la clase 3 vemos este tema y después no lo tocamos más hasta que en algún punto de un examen aparezca. No, seguramente esa clase 3 después se va a venir, o se va a reutilizar en la clase 5 y después en la 6 y después, bueno, hoy va a pasar eso. Vamos a ver este tema de serialización y lo vamos a guardar ¿en dónde? Y en un archivo. Entonces todo esto eh, lo vamos a seguir usando. No es que lo vimos la semana pasada y ya no lo vemos más. Entonces, como que siempre acumulativo. Entonces, eh, nada, eh, no se queden con ninguna duda. Y más ahora que ya estamos nada, en la recta final, ya después no vamos a tener a quién preguntarle, básicamente. Profe, Porque una ya vamos pregunta. a estar en una dinámica de parciales recuperatorios, fecha de finales, finales, y se terminó el año. O sea, es así el último sprint del cuatrimestre. Entonces, aprovechen, pregunten. eh, Ninguna pregunta ni es demasiado tonta, ni es, eh, digamos, la pregunta que es más tonta es la que no se hace, porque me voy a quedar con la duda, y bueno, después capaz que eso mismo me pasa en el examen y ahí sí, no le vamos a poder contestar nada hasta que el examen no termine. Entonces, nada, no se queden con ninguna duda de ningún ejercicio, por eso siempre abrimos un espacio antes de empezar un tema nuevo, para justamente asegurarnos de que no haya nada pendiente, porque repito, todos estos temas se van a ir acumulando clase a clase. De vuelta, empezamos a ver clases y objetos al comienzo, y bueno, lo seguimos viendo, seguimos trabajando con clases, seguimos trabajando con objetos permanentemente, no es que son temas aislados o que no tienen conexión entre sí, como que se van agregando más cosas a lo que se supone ya este, vimos, aprendimos y pudimos practicar sobre algún ejercicio o algún modelo, lo que sea. Bueno, ¿alguna otra consulta, duda Yo quería sobre preguntar, profe, si va a haber modelo de parcial. Sí, bueno, todavía tenemos tiempo para el modelo, pero sí, sí, sí. Pero bueno, vayan imaginándose que va a ser un parcial en donde, además de tener clases genéricas, además de tener interfaces, además de tener manejo de archivos, más serialización, bueno, todo eso para generar algún tipo de CRUD, alta, baja, modificación, listado, de tal vez no una clase tan simple como alumno. Capaz que acá ya tenemos una jerarquía de clases, como venimos trabajando antes, que algunos elementos implementen determinadas interfaces que hagan determinadas acciones, etcétera, etcétera, etcétera. De vuelta, como siempre, los ejemplos puntuales de un tema puntual se hacen lo más concreto o focalizando, digamos, el tema que se quiere dar, pero después, recuerden, esto es vuelta acumulativo. Entonces, no sé, vamos a tener una jerarquía de clases con uno, dos, tres niveles. Y bueno, después algunas se podrán guardar o serializar de un modo, otras de otro, etcétera. Pero sí, después, ya la semana que viene, que nos queda, digamos, una clase previo a lo que es el examen, vamos a tratar de encarar un modelo para entre todos colaborar para poder resolverlo, previo a lo que va a ser eh, el segundo parcial. ¿Sí? Que recuerden que es el 22 y el 29 es el recuperatorio de ese mismo parcial. Entonces, nada, fíjense que estamos ahí nomás de lo que puede ser para muchos el último examen de esta materia, ¿sí? Porque si me saco un 6 y ya tenía un 6 de antes,
listo, me desentiendo y ya estoy pensando en las vacaciones. Entonces, nada, no queda mucho y por eso nada, no habría que tener o no nos deberíamos de quedar con algún tipo de duda de ningún tema, menos de estos últimos porque son los que después vamos a poder preguntar más. El Profe, segundo te parcial es el hago, 22 y el recuperatorio es la semana siguiente a ese 22, viernes. ¿Sí? sí, te hago la última consulta. Ujú. En el método guardar, ¿no? Siempre cuando nosotros lo llamamos desde el main, debería pasarse como false, ¿no? El booleano, para que vaya sobreescribiendo, no que aparezca ponerle No, siempre lo mismo. O bueno, entro. no, depende. Digamos, fíjate que ese guardar no solo lo llamamos desde el main. Recién acá lo estamos llamando internamente desde el modificar y desde el eliminar. En esos dos métodos sí va false, porque yo quiero sobreescribir. Pero digamos, desde el main o desde donde empecemos a agregar alumnos, ahí tiene que ser true para que yo ingrese un alumno y luego ingrese otro y luego ingrese otro y no pierda los anteriores. Sí, Claro, sí. Ahí sí en el para que no se vayan perdiendo. claro, en el modificar y en el eliminar sí, porque necesito sobreescribir con la nueva información que tengo, con el alumno de menos o con el alumno modificado que tenga. Ahí sí necesito que se sobreescriba todo. Pero si no después voy a tener que ir agregando de a uno cada uno em, de mis alumnos. O bueno, como tengo este método genérico, también podría generar una lista genérica de tipo alumno, cargar en memoria a todos los alumnos que recolecte desde el main o desde donde sea, y al método guardar pasarle con el true, por si tengo información vieja, toda una lista completa. Entonces, en vez de guardarme de a uno, me guarda de a, no sé, de a n alumnos. Dale, gracias, profe. Excelente. Bueno, em, bueno, después de este ejercicio, bueno, había un método más que era el buscar alumno por legajo, pero bueno, nada, ya no hay que volver a escribir sobre archivos, simplemente es buscar a ver si hay una coincidencia entre el número de legajo que pasó al método y cualquiera de los legajos que haya en nuestro archivo. Si hay retorno true y si no, listo, false. No encontré nada. Y ahí ya tenemos ya todo el ejercicio completo. Este es un ejercicio básico, pero que sirve como para, bueno, ya tener una estructura de un CRUD sobre archivos. De vuelta después, a lo largo de su carrera van a haber distintas formas de realizar estas altas, bajas, modificaciones y listados, con bases de datos de distintos tipos, etcétera, etcétera. Pero bueno, finalmente lo que se busca es poder manipular la información de una determinada entidad. Para nosotros en este ejercicio, la entidad alumno. Bueno, la guardamos con esta estructura. ¿Sí? Si yo paso esto y lo quiero replicar en otra aplicación, bueno, me tendría que asegurar de que sepa interpretar la misma información que yo estoy generando. Es decir, primer parámetro va a ser, el primer valor va a ser un legajo, después hay determinados caracteres de separación, en el segundo va a estar el apellido, etcétera. Bueno, que eso es algo que no está estandarizado, obviamente. Por eso, bueno, después viene toda la parte de la serialización que un poquito ordena el cómo se van a ir eh, colocando las cosas, independientemente de quién lo intente acceder. ¿Sí? Yo no me tengo que comunicar con alguien de, no sé, de Noruega para decirle, che, mirá que el legajo es el primer parámetro, después hay un espacio, guión medio espacio y el segundo parámetro. No, yo ya lo serializo y cualquiera va a poder agarrar ese archivo ya serializado con un determinado formato estándar y lo va a poder reconstruir en su aplicación, que
correrá sobre un determinado sistema operativo, que correrá o se generará con un determinado lenguaje X, que puede ser Java o cualquier otro, y reconstruir la misma información que yo le estoy mandando desde acá, o viceversa, ¿sí? Entonces, nada, a partir de este ejercicio sencillo, básico, bueno, nos vamos a montar para después empezar a aplicarle, bueno, toda la parte un poco más estandarizada que van a ser las serializaciones que ahora vamos a ver. Y bueno, después es lo mismo, escribir un archivo, digamos, con un formato que invento yo, o un archivo con un formato que ya viene estandarizado, es lo mismo, porque finalmente es escribir un archivo, o leer un archivo, o recorrer un archivo. Bueno, después el contenido puede ser cualquier cosa, ¿sí? Si es algo estandarizado, mejor, porque cualquiera lo va a poder, entre comillas, entender y reconstruir, ¿sí? Pero después el manejo de archivos va a ser el mismo, básicamente, independientemente de cómo y cuándo lo generemos. Después, bueno, obvio, entre lenguaje y lenguaje, entre este, a lo largo de su estadía en la facultad y su vida profesional por fuera de la facultad, van a ver que todos los lenguajes tienen una forma de leer archivos, de serializar cosas, de deserializar cosas, pero bueno, nada, todos básicamente comparten la misma estructura básica. Después, bueno, algunos se llamará con un nombre, con otro, me permitirá serializar unas cosas y otros no, pero básicamente todos se mueven bajo los mismos parámetros. Entonces, básicamente, aprendiendo a escribir o leer o serializar en un lenguaje, bueno, los demás van a ser muy parecidos. Entonces, el cambio no debería de ser tan brusco, ¿sí? Bueno, entonces, dudas, preguntas, consultas. Los formularios de presentismo están ahí, así que aprovechen también. Otra cosa, en el presente, no sea cosa que lleguemos eh, a cerrar las notas y estén aprobados barra promocionados y después vengan de administración y digan, no, no cumplió con el 70%, lo lamento, porque ya, digamos, no aprobar por temas administrativos es como un montón. Así que aprovechen, no dejen pasar, son 30 segundos que tienen que perder, lo anotan ahí en el form y listo, ya lo tienen el presente asegurado. Entonces, dudas, preguntas sobre este o algún otro tema anterior, es ahora, right now. Bueno, Parece que no. ok, listo. Bueno, entonces comenzaremos con esta parte de las serializaciones. Bueno, como habrán visto, esta parte, como bien notó, no me acuerdo quién de todos ustedes, no hay parte digamos, de ejercicio porque vamos a justamente reutilizar ya los ejercicios este, que tenemos nosotros ya hechos. Bueno, básicamente le vamos a apuntar a los últimos que son de archivos porque justamente a partir de ahí vamos a utilizar este tipo de estructura para guardar esta información, ¿sí? A partir de ahí, bueno, poder recuperar esa información y poder, bueno, aplicarla o reutilizarla o modificarla o X cosa en la que querramos nosotros ir haciendo. Así que bueno, comencemos. Un segundito. Bueno,
Entonces, vamos a tener a partir de ahora, ya primero a sabiendas de que ya tenemos toda la parte de archivos mínimamente conocida, bueno, utilizando ese formato vamos a poder generar toda la parte de serializaciones. La primera que deberíamos de saber es justamente, bueno, qué es una serialización. Dentro de las serializaciones hay distintas formas de serializar con distintos tipos de estructuras. Algunas son más, digamos, estandarizadas y otras son más dependientes de quién y cómo se serializó esa cosa. Bueno, de acuerdo a a esos tipos, después nosotros vamos a poder justamente tener algo que sea más compartible o más restrictivo, ¿sí? De acuerdo a cómo generemos el contenido de esta serialización. Entonces, por eso nosotros vamos a ver la serialización binaria. Bueno, ustedes son chicos, pero antiguamente se utilizaban mucho los archivos con extensión .dat, que justamente eran archivos binarios que permitían almacenar determinadas estructuras. Esos archivos binarios tienen la característica de que, bueno, son muy dependientes de quién generó ese archivo. Cuando hablo de quién, es, bueno, qué tipo de aplicación, sobre qué tipo de plataforma se realizó, qué sistema operativo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, mientras mantenga esa misma estructura de cosas, lo voy a poder reconstruir o deserializar. Mientras que hay otras serializaciones, una de las que más se está usando en estos últimos años, que es la serialización de tipo JSON. Bueno, eso es más estándar e incluso, bueno, JSON es una estandarización que ni siquiera es de Java, ¿sí? JSON viene de JavaScript, ¿sí? Las primeras dos letras vienen de JavaScript, Object Notation, o sea, es una notación de objetos de JavaScript, que si bien tiene un nombre parecido, no tiene absolutamente nada que ver con Java, es otra cosa. Y bueno, este tipo de esquema, de escritura de objetos, bueno, justamente es algo que la gran mayoría de las aplicaciones, independientemente del lenguaje que usemos, sabe entender, entre comillas, ¿sí? Entiende la estructura y por eso vamos a poder generar información y poder compartirla al, al resto del mundo, digamos. Y bueno, esa información compartida puede ser también recuperada y manipulada y vuelta a compartir, independientemente de quién y con qué se generó esa serialización. Entonces, bueno, después, bueno, hay muchas otras. Podemos serializar XML, que es otra estructura de datos también estandarizado y demás. Pero bueno, con estos dos tipos nos va a alcanzar como para poder tocar el tema de serialización. De vuelta, el de tipo JSON es súper estándar, de hecho ni siquiera tiene que ver con Java, y el binario, bueno, es bien propio, ¿sí? Porque lo vamos a generar desde nuestra aplicación, desde nuestro entorno, y para poder recuperarlo, bueno, vamos a necesitar ese mismo entorno, ¿sí? Con esas mismas condiciones para poder justamente bueno, tomar el archivo y volverlo a colocar en memoria. Bueno, ¿qué es la serialización? Bueno, básicamente es el proceso de tomar cualquier objeto o colección de objetos, si acá
vamos a estar hablando de 1 o n, pero bueno, sepamos que cuando hablamos de 1 es todos los que querramos, ya sea en una colección o uno individual. Pero fíjense que lo que vamos a tomar de ese objeto residente en memoria, ¿sí? Creo un objeto alumno con el new, etcétera, etcétera, le paso valores al constructor y demás. Lo que se toma siempre para serializar, independientemente del tipo de serialización que sea, binaria, no binaria, estandarizada, no estandarizada, en Java o en otro lenguaje, siempre lo que se toma es el contenido de sus atributos. Es decir, no se serializan métodos, ¿sí? Yo no puedo serializar, digamos, una acción, ¿sí? El toString no se puede serializar. El comparar no se puede serializar. Sí puedo serializar el atributo legajo, sí puedo serializar el atributo apellido, ¿sí? Porque son valores que tiene un determinado objeto en memoria en un determinado momento, ¿sí? Eso también es otra parte importante, porque siempre que nosotros serialicemos algo en memoria, bueno, esa serialización va a ser los valores de cada uno de estos atributos de este objeto en particular o de esta colección de objetos en un determinado momento. ¿Sí? Es como si tomáramos una foto del objeto con sus valores a ese momento. Después, obviamente, nosotros sabemos que a lo largo del ciclo de vida de la aplicación, digamos, el objeto puede cambiar su estado. ¿Sí? Le puedo cambiar el apellido, le puedo cambiar el color no sé, del auto, le puedo cambiar la altura de determinado objeto. Eso va a poder ir modificándose. Entonces, cuando vamos a serializar, vamos a tomar en un momento determinado la información de ese objeto o de esos objetos para después poder guardarlo con un determinado formato. Entonces, no importa si es uno o son muchos los objetos que yo quiera serializar, es como si yo tomara una foto y esa foto la guardo. ¿Dónde la voy a guardar? Bueno, en un formato, obviamente, que persista o que se puede utilizar más allá de que la aplicación se apague o se desconecte. Y justamente la idea cuál va a ser, que en algún otro momento, al otro día o en algún otro lugar, en otra aplicación que se esté ejecutando al otro lado del mundo, puedan recuperar ese archivo, poder tomar esos valores que nosotros fuimos guardando cuando tomamos esa foto, entre comillas, y puedan volcar esa misma información en la memoria de esa aplicación. Entonces podemos recrear o revivir ese objeto que en algún momento tuvo determinadas características en la misma aplicación al otro día, por ejemplo, o en otras aplicaciones, incluso de vuelta, de acuerdo a cómo nosotros serialicemos, escrita incluso en otro lenguaje de programación. Es como tomar una foto en un momento y después revelar esa foto y poder revivir el objeto con esos valores de donde fueron tomadas esas fotos. Esto obviamente, nada, es súper utilizado porque nosotros vamos a poder tomar información de una aplicación, después serializarlo, guardarlo en cualquier tipo de archivo, base de datos o incluso enviarlo a la nube para que alguien más lo recupere en algún otro momento y bueno, después lo pueda deserializar o bueno, volver a transformar esos bits, esos bytes de este archivo en valores en memoria. ¿Sí? Básicamente ese es el proceso. Nosotros vamos a usar justamente esto para poder, en el caso del objeto alumno, de poder guardar esa información del alumno en vez de en un archivo con un formato, digamos, que nosotros inventamos, bueno, en un formato ya más estandarizado. Y después incluso poder levantarlo hasta con otro tipo de aplicación. ¿Sí?
no nos va a dar el tiempo para tanto, pero lo podríamos hacer tranquilamente. Entonces, independientemente de qué serialicemos, si un objeto, una colección de objetos, si ese objeto es un objeto, digamos, simple, que no deriva de nadie, o forma parte de una jerarquía de clases, lo serialicemos en Java, en C Sharp o en cualquier otro lenguaje que se nos ocurra, siempre lo único que vamos a poder serializar es los valores de sus atributos, no métodos. Nunca se serializan métodos, ¿sí? Entonces, solo valores de sus atributos. Y después, de acuerdo al tipo de lenguaje, de acuerdo al tipo de serialización, etcétera, etcétera, bueno, de todos esos atributos vamos a poder serializar solo algunos con algunas características, ¿sí? No todo es serializable, no todo, digamos, es, eh, nada, eh, tienen algunas restricciones, ¿sí? Para decirlo más llanamente, de acuerdo al tipo de serialización que nosotros querramos utilizar. Bueno, dentro de las serializaciones, la serialización binaria eh, es, digamos, la nativa de cada uno de los lenguajes que nosotros estemos utilizando. Si, no sé, estamos en una aplicación de C Sharp, bueno, también vamos a tener una serialización binaria, pero bueno, con las reglas que tiene esa serialización en ese lenguaje en particular. Bueno, acá pasa lo mismo. Cada lenguaje va a tener una serialización binaria y como les dije, va a depender del entorno em, de donde se encuentra esa serialización. Entonces no va a ser lo mismo serializar algo en C y después intentar deserializarlo en Java, porque seguramente no esté generada la deserialización en el mismo contexto, ¿sí?, que cuando fue serializada. Entonces, la serialización binaria sirve más bien para que yo pueda trabajar, manipular objetos y poder serializarlos, digamos, en un entorno dentro de la misma aplicación, digamos, si se quiere, un entorno más cerrado. ¿Sí? Yo quiero serializar, en este caso, objetos alumnos y solo me interesa que esa serialización se provoque dentro de esta misma aplicación y no se pueda compartir con nadie más, bueno, utilizo una serialización binaria, no hay problema. De hecho, es más eficiente, es más, más acorde en el proceso de pasar el objeto al archivo binario y viceversa, que con una serialización más estandarizada. Pero bueno, tengamos en cuenta que me va a servir solo para el entorno de mi aplicación. Bueno, nosotros por lo general nos vamos a mantener sobre una única aplicación. No vamos a estar generando, digamos, serializaciones para que, no sé, en otro lenguaje de otro sistema, en otro sistema operativo, levanten eso que serializamos para reconstruir el objeto. No se va a dar, por lo menos en lo que nos queda del cuatrimestre. Por lo tanto, bueno, podríamos serializar a binario tranquilamente, y bueno, y el proceso de ir y venir con esa serialización es más eficiente si es binario. Pero bueno, de vuelta, es más restrictivo, es solo para el mismo entorno donde yo lo estoy generando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, nada, eso. Sepamos que vamos a poder serializar ya sea estandarizado o binario, pero el binario es más acotado en cuanto a, bueno, si se genera sobre esta aplicación, lo voy a tener que regenerar sobre la misma aplicación, ¿sí? Si no, nada, voy a tener problemas de conversiones de cosas. Los archivos binarios, por otro lado, no sé si lo hice por acá. Bueno, creo que no. Pero bueno, sepamos que los archivos binarios, si yo lo intento abrir, digamos, con un editor de texto, con un bloc de notas, ¿sí? Por decirlo así, no es legible.
O sea, son caracteres, digamos, raros o combinaciones de caracteres que no tienen sentido, ¿sí? Si yo lo miro, son caracteres extraños. Bueno, la serialización binaria es así. La serialización JSON, por ejemplo, bueno, son caracteres que son de fácil interpretación, tanto para la máquina como para nosotros, digamos. Yo voy a poder ver nombre de atributos, sus valores, separaditos por comas, etcétera, etcétera, y va a ser totalmente legible. El binario, bueno, no. Entonces, nada, solo lo va a poder como que recuperar la misma aplicación que lo generó. Como le dije antes, tenemos algunas restricciones. Si bien las serializaciones siempre me van a permitir serializar solo atributos, es decir, los estados de un objeto, nunca métodos, bueno, hay detalles, ¿sí? No cualquier cosa se puede serializar o no, por lo menos, sin tener en cuenta algunos detalles. Primero, siempre estamos hablando de serialización binaria. Los atributos, ¿sí?, de cualquier visibilidad van a poder ser serializados. Es decir, ya sea que son privados y no tengan ni getters ni setters, se van a poder serializar. Públicos, protegidos, o bueno, sin valor, sin modificador, todos esos se van a poder serializar. Pero, fíjense, siempre que no sean static o transient, ¿sí? Los transient son un tipo especial de modificadores. Pero, por ejemplo, fíjense que un atributo estático ya no se serializa, ¿sí? ¿Por qué? Porque se considera que es, digamos, un atributo de la clase y no del objeto, entonces no lo va a serializar, por más que sea público, ¿sí? Entonces, bueno, en la serialización binaria sí vamos a poder serializar cualquier cosa, incluso aunque sea privada, pero no tiene que ser estática, ¿sí? Nosotros todavía no trabajamos con los atributos transient, pero bueno, nada, son un modificador especial justamente para evitar que determinados atributos no se serialicen. ¿Qué sé yo? Tengo mi clase cuenta bancaria. Bueno, tengo número de cuenta, número de usuario, contraseña. Bueno, tal vez la contraseña sea bueno que no se serialice, porque bueno, alguien podría deserializar eso y ver el número de clave y su contraseña. Entonces, bueno, puedo marcar este atributo como, entre comillas, no serializable. Y, bueno, nada, esas son las restricciones que tiene en cuanto a la serialización y posterior deserialización, la serialización binaria. ¿Sí? Te serializa cualquier cosa, siempre esas cualquier cosa son atributos, nunca métodos, pero que no sean ni estáticos ni estén marcados como transient, que justamente es como una indicación para que no se serialice, no se guarde esa información en este archivo. ¿Sí? Después, bueno, cualquier cosa puede ser serializada. En nuestro ejemplo de alumno con el legajo, el apellido y el nombre, bueno, ahí podríamos serializar todos sus atributos, no hay problema, porque, bueno, si bien son todos privados, ninguno es estático y ninguno obviamente está marcado con este modificador que hasta hoy no conocíamos. Así que, bueno, toda esa información de ese alumno la vamos a poder serializar. De ese o de esos, si es que tuviéramos una colección de objetos de tipo alumno. Entonces, hasta ahora no tenemos ninguna restricción. Después, bueno, lo que les decía, los atributos statics, al no pertenecer a la clase, no son, o sea, sus valores no pertenecen a un objeto. Si recordemos que los atributos estáticos, si bien se definen obviamente dentro de la estructura de una clase, su valor es el mismo para cualquier instancia, ¿sí?, para cualquier objeto
que yo genere esa clase. Y si yo lo cambio al valor del atributo estático en algún momento, bueno, ese valor se ve impactado en todas las instancias de esa clase. Y por eso es que como que se excluye de la serialización binaria. ¿Sí? Entonces, bueno, nada, queda esa exclusión marcada por ese motivo. Después, hay atributos, de vuelta, esto todavía no lo habíamos visto porque justamente no se dio la oportunidad, pero se recomienda tener un atributo estático, de vuelta esto no se va a serializar, pero que me va a guardar la versión de la clase. Y nosotros también sabemos que si bien yo voy a poder sacar, digamos, esta foto para un determinado objeto, que va a tener determinados valores para sus atributos en un determinado momento, y que esos valores pueden cambiar a lo largo del tiempo, bueno, también las mejoras, entre comillas, de una clase van a ir cambiando a lo largo del tiempo. Ya no a lo largo del ciclo de vida de la aplicación, pero sí a lo largo del tiempo. Es decir, yo ahora tengo mi clase alumno que tiene legajo, apellido y nombre. Perfecto. Yo ahí serializo, tomo esta foto de este alumno y la guardo en un archivo. Pero ¿qué pasa si el día de mañana le digo, bueno, este alumno, además de tener legajo, nombre y apellido, bueno, además va a tener una nota de un promedio general de sus notas? Bueno, agrego un atributo más a la construcción de la clase. Pero bueno, ¿qué pasa? Al momento de yo después querer deserializar eso que serialicé anteriormente, bueno, acá hay una incompatibilidad. Yo voy a tener menos atributos o capaz que modifico distintos atributos. Ah, bueno, ahora no quiero que sea legajo, ahora se va a llamar DNI, qué sé yo, por decir algo. Entonces, nada, son modificaciones que va a tener directamente la estructura de la clase. Y esto siempre pasa. Al principio pensamos, diseñamos una clase de un modo y van pasando cosas, va pasando el tiempo, nos damos cuenta de algunas mejoras. Bueno, volcamos esa mejora al código. Bueno, para evitar este tema de incompatibilidades, bueno, se guarda este número de versión como para que al momento de la deserialización se tenga en cuenta. Ah, mira, este atributo en esta versión no está, buenísimo, te lo dejo en null, te lo dejo en comillas, comillas, o en el valor que corresponda. Entonces, bueno, evito que crashee una aplicación porque, no sé, mejoró a lo largo del tiempo. Bueno, esto, de vuelta, no creo que nos pase a nosotros, porque nada, de acá que terminemos el cuatrimestre, digamos, no vamos a poder agregar muchas mejoras a los ejemplos / ejercicios que hagamos, pero bueno, sepamos que esto sí pasa en la vida real, que vamos a tener modificaciones de estructura de nuestras clases y de nuestras jerarquías de clases, justamente de nuestras estructuras. Entonces, bueno, ojo, se recomienda, pues es un recomendado, este atributo estático que marca el tipo ¿cómo es? De jerarquía en lo que es la serialización, en este caso, binaria. ¿Sí? Binaria. ¿Qué más? Bueno, otro tipo de serialización. Bueno, la serialización JSON, como un poco les adelanté, esta serialización está ya más volcado a la estandarización y obviamente va a poder ser aplicada o va a poder ser consumida por distintos tipos de aplicaciones, incluso generados en distintos tipos de lenguaje. Aquellos alumnos que hayan venido del cuatrimestre anterior con C#, bueno, ahí también estábamos utilizando una estructura de serialización de tipo JSON, de tipo JSON,
en un lenguaje que, bueno, justamente no es Java. Y ustedes posteriormente en el cuatrimestre que viene y en los sucesivos también van a utilizar este tipo de serialización, este pasaje de información en otros lenguajes que tampoco son Java y que no tienen mucho que ver con Java. Repito, esto es original de JavaScript, que es más bien un lenguaje del lado del cliente en aplicaciones web. O sea, coincide con Java en las primeras 4 letras, pero es otra cosa totalmente distinta. Pero aún así, el tipo de serialización, al ser tan fácilmente, digamos, interpretada, tanto por una máquina, ¿sí? por una aplicación X, como por nosotros, porque de vuelta es algo que visualmente yo voy a poder ver qué cantidad de atributos tiene, qué valores tiene, etcétera, etcétera. Bueno, se hizo muy popular en estos últimos años, varios, y bueno, sirve justamente para serializar cosas. De vuelta, esto sí es súper estándar, por eso lo vamos a poder aplicar incluso por fuera de JavaScript, en Java, y lo vamos a poder aplicar en C Sharp, y lo vamos a poder aplicar en distintos tipos de lenguaje, incluso que no tengan nada que ver con programación de objetos y demás. Y hay cosas que vamos a poder generar estas compatibilidades, digamos, entre distintos lenguajes. Entonces, bueno, nada, JSON, como les anticipé, viene de las iniciales de JavaScript Object Notation, notación de objetos de tipo JavaScript. Es algo súper estándar, se guarda en archivo de texto plano, con una estructura muy sencilla en cuanto a su construcción, porque básicamente se vale de pares de claves y valores, es decir, un nombre atributo, 2 puntos y el valor que tenga ese atributo. Para nuestro caso sería legajo 2 puntos 1, 2, 3, apellido 2 puntos Pérez, nombre 2 puntos Juan, por ejemplo. Encerrado entre llaves de apertura y llave de cierre. Entonces tengo una estructura muy sencilla de un objeto que, bueno, lo puedo guardar, almacenar en un archivo de texto, entre comillas, normal, que después, bueno, lo puedo reconstruir, ya les digo, no solo en la misma aplicación donde se generó, sino en cualquier otra. ¿Sí? Entonces, nada, es súper versátil y justamente súper estandarizado. Entonces, lo vamos a poder reutilizar no solo en nuestras aplicaciones, sino en otras. De vuelta, no nos va a dar el tiempo para hacer esto, pero bueno, podríamos hacerlo. Fíjense que como Java no tiene una implementación directa, porque bueno, básicamente no es algo propio, bueno, hay que usar algún tipo de librería para poder serializar y deserializar nuestros objetos en este tipo de notación, ¿sí? De serialización. ¿Qué cosas vamos a tener que tener en cuenta? Bueno, acá de vuelta, si bien solo vamos a poder serializar lo que son atributos, nunca métodos de ningún tipo, en ningún tipo de serialización, en este caso fíjense que de vuelta, yo voy a poder serializar cualquier tipo de atributo sin importar cuál sea su nivel de visibilidad, ya sean públicos, privados o protegidos o sin modificador, digamos a nivel de paquete. Yo voy a poder guardar la información de ese atributo. Tengamos en cuenta que, de vuelta, como cada lenguaje tiene su particularidad, por ejemplo, en C Sharp,
cuando nosotros queríamos serializar determinados atributos, bueno, teníamos para ese lenguaje una restricción. Se le cortó, ¿no? Sí, se recortó. Parece que sí. NT. Sí. Sí. Bueno, un Discord al chat. Si a alguien le interesa acá el parcial, estaría bueno que practiquemos, dejemos dudas. Exacto, el otro día, el 22. Es de la próxima semana, ¿no? Tenía el otro mic, la puta madre, gracias. ¿Ahí se escucha mejor? Es la próxima semana, sí, el 22. Ah, decía también que ahí mandé un Discord de la edición esta de programación para que, si a alguien le interesa, vamos practicando acá a la fecha del parcial, despejamos dudas.
¿Será que vuelve o ya se fue para siempre?